Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Y mire, este mes de marzo, concretamente el día 14, inicia la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, un momento para que la ciudadanía muestre su generosidad con una institución que otorga servicios gratuitos al momento de una emergencia, como lo vive a diario los paramédicos. Veamos. Ahorita nos dirigimos hacia una emergencia en donde reportaron una persona baleada. Cuando la vida pende de un hilo, cada minuto cuenta, y es entonces cuando la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja toma protagonismo. Estos ángeles ataviados de azul y cintas reflejantes toman cada reporte de emergencia y recorren las calles esquivando a los automovilistas, quienes en ocasiones omiten la sirena y la urgencia que ésta representa. Una vez en el domicilio, los socorristas analizan que el entorno sea seguro y así informarse con testigos y personal policial para que, aunado a una evaluación del paciente, puedan determinar su gravedad. Si no es grave, podemos quedarnos a atenderlo un poco más de tiempo ahí en la escena, dependiendo si la escena es segura para nosotros. Y si es muy grave, pues se hace lo indispensable, como controlar hemorragias, asegurar la vía aérea para que puedan respirar. Sabedores del oficio controlan la situación para después canalizar al paciente al hospital más cercano dependiendo de la zona y el tratamiento que requiera cada caso. En caso de que no tenga seguro, los regulamos, hablamos al centro regulador y ellos nos dicen a qué hospital llevarlo, dependiendo de la zona en la que estemos y dependiendo del paciente, de lo que tenga el paciente. ¿Ve bien? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántas mide? ¿Cuántas más? Sí. No, pero o sea, no ve puntitos, nada. Es muy difícil como explicarla, pero cuando ayudas cuando puedes ser factor en la vida de alguien en manera positiva, pues se siente muy padre. Con imágenes de Javier Martínez, Andrea Díaz, 21 Noticias. Y justamente para hablar de esta colecta anual, esta noche nos acompaña Fernando Rivera Muñoz. Él es coordinador nacional del voluntariado de la Cruz Roja Mexicana. Fernando, gracias por venir con nosotros. Sí, gracias por invitarnos. Y comienza esta cita anual, será el 14 de marzo cuando arranque la colecta anual. ¿Por qué tenemos que donar? ¿Por qué debemos donar, Fernando? Porque el dar ayuda a las personas a ser mejores personas. Por ejemplo, la gente que es voluntaria tiene un espíritu de servir a los otros y esto nos permite a nosotros ser mejores ciudadanos y sobre todo pues estar al pendiente unos de otros. Uno nunca sabe cuándo va a tener un accidente o va a necesitar de la solidaridad de algún experto en salud. Claro, yo quizás no tengo los conocimientos, no tengo el tiempo para dedicarme a una vía de servicio como un paramédico, pero sí puedo garantizar que él lo haga de la mejor manera y en las condiciones óptimas, ¿no? Claro, si nos apoyan con su donativo, nosotros podemos ampliar el rango de servicios. Tenemos muchos insumos que tenemos que tener para poder dar este servicio, desde la gasolina, desde pues, lo que son todo lo que requiere una persona que hace este servicio, ¿no? Vendas, jeringas, ambús, todos esos materiales. Fernando, ¿cuál es la meta de recaudación este año? Pues mira, este año tenemos 355 millones. El año pasado nuestra meta fue 351. Bien, es decir, son 4 millones más. ¿Y qué pasaría si no se reunieran estos millones? ¿Qué pasaría si la Cruz Roja no tuviera este ingreso a través de la colecta anual? Bueno, tendríamos muchísimos problemas para poder dar el mejor servicio a los demás. Quizá en el caso, por ejemplo, nosotros necesitamos gasolina y si no tendremos gasolina, pues entonces tendríamos nosotros que disminuir la cantidad de servicios. Con el agravante, Fernando, además del incremento que se vivió hace unos meses, es decir, a ustedes les cuesta hoy dar un servicio más que hace 4 meses. Sí, efectivamente. Con esa situación que estamos viviendo ahora, pues se agrava más. Sin embargo, yo creo que vale mucho la pena porque pues la vida no tiene precio, ¿no? O sea, sabemos que para vivir hay un precio, en este caso la gasolina, pero el valor de la vida es mucho más grande. Entonces, un poco de donativo, un poco de solidaridad nos va a ayudar a salvar más vidas. ¿Cómo suele ser la respuesta de los mexicanos a la convocatoria de la Cruz Roja? Pues mira, la verdad es muy buena. Nosotros creemos que mucha gente está sensibilizada porque sabe qué nivel tiene de atención cuando ellos han presenciado algún servicio o ellos mismos han sido beneficiarios.
Sin embargo, también entendemos, ¿no?, la situación social, la situación económica. Sin embargo, el pueblo mexicano, pese a todo eso, siempre nos ha ayudado, siempre nos ha dado su aportación. Cualquiera de nosotros pudiera necesitar de un servicio otorgado por la Cruz Roja y la Cruz Roja estaría en condiciones de dárselo. Claro, tenemos más o menos 43,000 voluntarios listos para donar su tiempo, su dinero, su talento y su espíritu de servir para ayudar a los demás. O sea, son un ejército de gente que ayuda a otros. Creo que tú lo vas a decir mejor que nadie. ¿Qué puede marcar en cuestión de diferencia una atención de la Cruz Roja Mexicana? Pues para empezar, nosotros tenemos una preparación muy fuerte. No, en nuestro caso no basta que quieran, tienen que saber. Y tienen una preparación de 1 año en atención prehospitalaria para poder dar este servicio a los demás. Tengan la plena seguridad de que quien los va a atender tiene preparación, no solo quiere hacerlo, sabe hacerlo. Y todo eso podría significar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no?, para una persona. Claro. Sí, efectivamente. Mucha gente que oye en la ambulancia, ve nuestro emblema, lo primero que piensa es, nos van a ayudar. Y eso es correcto, los vamos a ayudar. Fernando, a partir del día 14, ¿cómo podemos donar nosotros? ¿Cuáles serán las alternativas para pues, aportar? Bueno, está el boteo, que ese es algo que todos pueden acceder. Universalmente conocido, ¿sí? Y también a través de su recibo Telmex, a través del asterisco 6565, por cada peso que donen, la Fundación Slim pone otro peso. Bien. En el caso del boteo, ¿cómo identificar? ¿Habrá un diseño especial este año? Nos acordamos algunos de estos botes blancos. ¿Ha habido la evolución a la Cruz Roja directamente? ¿Cómo serán? ¿Y cómo identificar cuáles son los botes en los que sí podemos confiar y en los que debemos depositar nuestra donación? Bien, los botes tienen un emblema de la Cruz Roja y tienen un número de folio. Bien. Y tienen un cincho que es como para aseguramiento de la tapa. Pero lo más importante es que cada voluntario tiene una credencial de identificación de Cruz Roja México. Se vale pedírsela, se vale por supuesto. Podemos identificarlo y para garantizar que esa donación lleve la confianza y desde luego llegue al fin para el que lo estamos destinando. Sí, tienen toda la confianza de pedir la credencial, ahí los identifican y pues también pueden identificar a un voluntario que está donando su tiempo para esto. Que eso además será también un buen momento para felicitarlo. Fernando, ¿a partir del 14 y hasta cuándo? Hasta el 31 de mayo. Es decir, prácticamente la mitad del mes más abril y mayo. Por favor, la meta nada más antes de despedirnos. Pues son 355 millones, esperamos cubrirla y agradecerles de antemano su buena disposición para apoyar a la Cruz Roja y la labor que hace para los demás. Gracias, Fernando. Pues ahí está la invitación.